Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de ARPO de control de ejecución en obras de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Desde la asociación estamos muy contentos de poder volver con los webinars este año y en esta ocasión vamos a contar con doña Nuria Rebolledo para moderar este webinar. Recordarles a todos los asistentes que deben estar con las cámaras apagadas y con los micrófonos también apagados durante la sesión. Todos los asistentes van a poder interactuar a través del chat y una vez termine la presentación de Nuria procederemos al turno de preguntas y de mesa redonda donde se responderán todas aquellas dudas que tengan y podamos hacer un debate. Y recordarles a todos que la sesión va a ser grabada y que posteriormente, una vez termine, será publicada en la página web de ARPO para todos los miembros y suscriptores de la asociación. Bueno, voy a comenzar con la presentación. La ponente de este webinar es doña Nuria Rebolledo, como les he contado. Y doña Nuria lleva más de 15 años trabajando en el Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja, dentro del grupo de corrosión de armaduras y seguridad estructural, donde trabaja como experta en durabilidad y corrosión de estructuras del hormigón armado. Actualmente sus investigaciones se centran en encontrar los mejores métodos de reparación en estructuras de hormigón degradadas por corrosión de sus armaduras y en la monitorización de la corrosión de estructuras de obra nueva o tras su posterior reparación, mejorando así los mantenimientos de estas. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de la asociación donde el presidente Alejandro Marras va a explicarle un poco en qué consiste la asociación de ARPO. Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de webinar de la Asociación ARPO. Soy Alejandro Marras, presidente de la asociación. En nombre de todos los que formamos ARPO, queríamos agradecer su asistencia y su tiempo. Esperamos que sea de utilidad. Antes de comenzar, queremos recordarles que tanto las cámaras como los micrófonos de los asistentes estarán desactivadas con la finalidad de que la ponencia se pueda hacer sin ninguna interrupción. Los asistentes podrán hacer todas sus preguntas a la finalización del webinar a través del chat y donde se responderán a todas sus preguntas. La sesión será grabada con la finalidad de que esta sesión pueda ser visualizada desde nuestra página web. Para quienes no nos conocen, ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. Fue fundada en febrero del año 2010 con el objetivo de aunar a todo el colectivo de empresas que pertenecen al sector y fomentar su profesionalización. En ARPO contamos con contratistas especializados, con proveedores de materiales y servicios y con ingenierías, todos ellos especializados en la reparación, refuerzo y protección del hormigón. En todos estos años, ARPO ha llevado una serie de iniciativas desde publicaciones, boletines técnicos, la realización de eventos como el Foro de ARPO, donde todas las empresas pueden interactuar con proveedores, ingenierías y otras empresas para fomentar las relaciones entre ellas y mejorar la profesionalidad del sector. En cuanto a la generación de material audiovisual, se han generado tanto entrevistas a miembros de ARPO como otros vídeos informativos y todos ellos se pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. En cuanto a nivel de formación, hemos desarrollado varios cursos online. Uno muy importante, que es el de reparación, refuerzo y protección del hormigón, bastante extenso, con nueve secciones. Y también hemos fomentado el desarrollo o la realización de webinars, como en el que estamos actualmente. Y estos webinars no solamente lo hacemos en vivo, sino que además se graban
para tener el acceso online desde cualquier punto. Si desean más información sobre todos los puntos citados anteriormente, no duden en contactar con la asociación. Muchas gracias. Bueno, y después de esta pequeña presentación de nuestro presidente, doy paso ya a Nuria para que pueda comenzar con su presentación. Así que, Nuria, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como comentaba Álvaro, bienvenido a los nuevos webinars del 2023. Mi nombre es Nuria Rebolledo, ya os ha comentado que trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, hoy es un webinar un tanto diferente a los que estamos acostumbrados a dar, sobre todo los que damos desde el Instituto Eduardo Torroja, porque es un webinar un poco filosófico más que técnico, y el objetivo más importante de hoy es mover un poco de conciencias y que todos trabajemos conjuntamente para reforzar el control de ejecución en obras de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Así que para empezar, nos hacemos la primera cuestión, que es qué entendemos por control de ejecución. Comprende el conjunto de actividades encaminadas, bueno, en este caso a verificar que la obra se ha ejecutado de acuerdo a lo previsto, pero bueno, en realidad que cualquier producto final, sea un coche o una muñeca, ¿no?, sean ejecutados de acuerdo a lo previsto en el proyecto, tanto a las calidades requeridas como a las especificaciones establecidas. Y bueno, es que no es lo mismo, pues ya hemos dicho, una obra que de hormigón armado, un coche o una muñeca. Cada uno pues se va a realizar de una forma diferente. Antes de empezar, quería dar las gracias a mis compis que han ayudado a gestionar esta guía y sobre todo a Pedro Hernández de MC, que es el que me ha abierto un poco la mente para contaros hoy la filosofía de la presentación. Esta segunda diapositiva, que como veis no tiene nada que ver con obras de hormigón armado, lo que nos viene a decir es que en las diferentes instalaciones que tenemos en nuestros edificios, como pueden ser las instalaciones de electricidad, las calefacciones, los ascensores o cualquier tipo de instalación que tengamos en las cocinas, vienen gestionadas por unos reglamentos y por unas normativas muy, muy estrictas, de manera que cuando nosotros cambiamos la vitro o ponemos un aire acondicionado en casa, etcétera, todo ello viene previsto de un reglamento de instalaciones para cualquiera de los diferentes suministros muy específico. Además, estas instalaciones las pone personal y empresas autorizadas, y cuando nos hacen el mantenimiento, pues también siguen haciéndolo empresas autorizadas, y vienen normalmente cada 10 años, ¿no?, de manera decenal, con un control exterior de las administraciones públicas. Con lo cual, pues estas instalaciones tienen un control de ejecución y de mantenimiento muy exhaustivo, que lo llevan a cabo personas muy cualificadas. ¿Qué pasa cuando pasamos de hablar de instalaciones y nos vamos a estructuras? En este caso vamos a empezar por estructuras nuevas. Pues parece que también en estas últimas décadas hemos evolucionado bastante, y todo lo que sugiere hacer una nueva estructura viene dado por un control del proyecto, se comprueba la coherencia documental, tiene que haber unos planos, tiene que haber una memoria, un pliego de condiciones, y todo ello tiene que venir dado por una coherencia. Se recepcionan todos los materiales, todos los hormigones, los aceros, etc., que podemos utilizar para construir este nuevo edificio o esta nueva obra o infraestructura. La obra siempre se divide por lotes. Ya sabemos que no es lo mismo el control de calidad o la ejecución
en una pila, ¿no? Que en el tablero de un puente, si ese tablero va a estar emboladizo durante la ejecución, etcétera, requiere de diferentes tipos de inspecciones. Y durante ese control de ejecución, pues estas inspecciones son muy basadas en todo el aspecto visual, con pocos ensayos, sobre todo en lo que se refiere a la propia estructura. Es verdad que se hacen muchos ensayos de resistencias mecánicas, todo ello en las probetas de control, también permeabilidades, cuando estamos hablando de ambientes más agresivos por cloruros, ambientes tipo 4, ambientes más químicos, donde hay que hacer unas permeabilidades, también en probetas de control. Pero salvo que en estas obras se detecte algún tipo de problema serio, no se realizan demasiadas pruebas en la propia estructura, salvo pruebas de estanqueidad o de carga, que son más concretas para puentes. Es decir, aunque es verdad que ha evolucionado mucho la normativa, nosotros aceptamos esta obra de una manera indirecta. Se desconoce realmente, nos han hecho pruebas, como por ejemplo cuando nos ponen el aire acondicionado que hablábamos antes, ¿no? O la placa de inducción, donde tú haces pruebas reales en tu placa, sino que aquí la recepcionamos de una manera indirecta, donde no sabemos si ha tenido un buen curado, sabemos que las probetas se han curado bien y que los ensayos han salido bien, pero no sabemos cómo se ha curado la estructura, no sabemos la posición real de las armaduras, si los encofrados se han movido durante la fase de ejecución, si se han generado fisuras que no están dentro de la normativa a posteriori, etcétera. De manera muy breve, quiero hacer un poco de inciso sobre la normativa de la obra nueva, pues para que veáis efectivamente que el código estructural sí que indica, ¿no?, esos controles de ejecución que hay que hacer a la obra nueva, donde le pide al contratista que si hace un control intenso utilice una normativa, que subcontrate a entidades de control de calidad, aunque es verdad que no dice nada de las cualificaciones que debe tener ese contratista o ese ejecutor para llevar ese control un poco redundante de ejecución durante la fase de obra nueva, ¿no?, durante la fabricación de esa nueva estructura. Sí que es verdad que esta EHE sigue recalcando que durante el control de ejecución hay que controlar que se cumpla con el proyecto, que se recepcionen bien los materiales y que se hagan esas inspecciones por lotes y esas pruebas y ensayos que habíamos dicho que eran en probetas y no en estructuras, salvo excepciones donde sí que se sacan testigos y se hacen algunos ensayos. Respecto también al control de ejecución en esta obra nueva, también tenemos la Ley de Ordenación de la Edificación, si estamos hablando de edificios, donde sí indican que el contratista y la ejecución deben de llevarse a cabo por titulados o personas con una capacidad profesional determinada, que obligan a nombrar un jefe de obra y un responsable técnico, y que por supuesto pues entran todo el tema de garantías de 10.3.1, dependiendo de si son estructurales, de habitabilidad o estética. Como sabemos todo, cualquiera que tengamos una casa sabemos sobre estas garantías, los seguros docenales, etcétera. Todo esto, bueno, también tenemos el código técnico, aquí no se habla sobre cualificaciones, pero bueno, también se habla de exigencias de control, recepción y ejecución de la obra determinada. Por lo tanto, vemos que para obra nueva, aunque tenemos una recepción un tanto indirecta de las calidades de la propia estructura, sí que tenemos bastante normativa y bastantes inputs de cómo debemos hacer un control correcto de la ejecución para que la obra nueva cumpla realmente con esas calidades para las que fue diseñada. Lo que pasa es que cuando intentamos transferir todo esto que os he comentado a las obras de reparación, refuerzo y protección, primero vemos que no existen ni protocolos ni estándares específicos de esa ejecución, sí que existen de los materiales, y que cuando queremos aplicar esto que se supone que es para obra nueva en nuestra estructura que queremos reparar, pues es un tanto complicado. ¿Cómo se afectan las reparaciones del hormigón?
habíamos visto que para estructura nueva pues nos pedían unos X, pero para unas reparaciones de hormigón esos X se reducen bastante. Sí que normalmente se exige este control de la ejecución, pero para grandes obras es muy difícil algunas veces definir los que son grandes obras. Todos nos va a las mentes a grandes infraestructuras, a esos puertos, a esos grandes puentes por los que pasa el AVE, pero muchas veces la reparación no es de toda la estructura, como cuando se genera una obra nueva, sino que a lo mejor es de 10 o 20 pilas de un puente, 2 o 3 partes del puerto, y por tanto las obras dejan de ser grandes y dejan de tener ese control de la ejecución de la reparación. Puntualmente, si son obras específicas, sí que se exigen estanqueidad otra vez y pruebas de carga, pero son solo para obras muy específicas y solo se requiere por recepción y documentación de materiales de reparación, que está bastante tipificado con la 1504. Pero seguimos teniendo esa aceptación indirecta. Desconocemos muchas veces la dotación real de los materiales, los curados de estos materiales, cómo estaban los soportes antes de poner estos materiales, la adherencia entre materiales, las permeabilidades, si hemos o no hemos eliminado realmente los problemas de corrosión cuando la patología viene derivada de la misma. Por lo tanto, no sabemos si la reparación tendrá la durabilidad esperada. No sé si Álvaro lo ha dicho, voy a dar así un poco la, la filosofía toda seguida y luego podéis hacer preguntas, ¿vale? Un poquito para hacer así un cambio. Vale, pues voy a seguir, ya dicho esto. El código estructural se refiere mucho a obra nueva, ya lo hemos dicho, empieza sobre todo en este nuevo código estructural a hablar algo de mantenimiento, a hablar algo de reparación, pero sigue siendo muy liviano, ¿no? O sea, habla, que ya hablaremos, de si existe un proyecto de reparación, porque no siempre existe un proyecto de reparación, sí que debe firmarlo un técnico competente y hay diferentes artículos donde se indica la necesidad, pero no la obligatoriedad de evaluar la estructura existente antes de ser reparada o de elaborar, por ejemplo, un mapa de daños o de soluciones de reparación antes de llevar a cabo esa reparación. En tanto que es una necesidad, pero no una obligatoriedad, vemos que pues, muchas veces estas partes se omiten un poco. Insistimos, aunque no está dentro del tema de hoy, en la importancia de saber qué le pasa a nuestra estructura, de conocer las patologías y conocer dónde se encuentran esas patologías dentro de la estructura para alcanzar una correcta reparación y intentar cambiar la palabra necesidad por la palabra obligatoriedad si queremos aumentar la vida útil de nuestras estructuras una vez llevado a cabo la reparación. También hay un artículo que contempla que los trabajos de protección, reparación y refuerzo tienen que ejecutarse conforme a tienen que realizarse conforme a un programa de control de ejecución, pero tampoco especifica mucho. Y en la Ley de Ordenación de la Edificación dice que se requiere un proyecto, pero solo si el conjunto estructural, si hay una afección del conjunto estructural o un cambio de uso. Por lo tanto, lo que tenemos a partir de esta normativa más específica para estructura nueva no recoge o recoge muy poco sobre estructuras que deben ser reparadas. ¿Por qué no las podemos extrapolar? ¿Por qué desde la asociación ARPO necesitamos hacer una guía, necesitamos hacer un documento donde se tenga un control de ejecución específico para estas obras? Pues yo creo que en esta diapositiva se resume bastante bien el por qué. Y es porque básicamente no es lo mismo. No es lo mismo partir desde cero que partir de una estructura existente, de planos y proyecto que tenemos para esa estructura, que partir de una cosa que vamos a reparar
de la que posiblemente no tengamos un proyecto de reparación y cuyo proyecto de reparación dependa de planos y proyectos de la estructura nueva, que en el caso de que la estructura haya fallado a los 20 años o 10 años, es posible que sí que lo tengamos, pero que si son estructuras de reparación que ya tienen 50 o 60 años de vida útil, es posible que no tengamos eso. Requiere de un diagnóstico previo. Nadie se va a operar de la rodilla sin hacerse un rayos X, ¿no? Sin pasar por un médico, sin que alguien la aconseje y sin que alguien le dé unas opciones de reparación de esa rodilla. Pues desde aquí insistimos y sabemos que muchas veces el presupuesto de un diagnóstico previo es elevado, pero si lo incluimos dentro del ciclo de vida útil de toda la estructura y también de esa ampliación de la vida útil de la estructura post reparación, pues económicamente sí que compensa y compensa mucho. También tenemos que tener en cuenta que mezclamos una estructura antigua con una reparación nueva. Muchas veces sorprende esos morteros R4 con esas resistencias mecánicas tan potentes en estructuras de apenas 25 megapascales, donde esa trabajabilidad conjunta pues se puede poner en entredicho al tener resistencias mecánicas tan diferenciadas. Como hemos dicho, las normas, la 1504, únicamente entra a trabajar en materiales y no tenemos guías de ejecución competentes. La necesidad de profesionalizar, también de que los técnicos estén cualificados y tengan documentación o cursos que así lo avalen. Y por último, todo esto nos va a llevar que por fin conozcamos si las obras tienen la durabilidad que se le espera, porque actualmente no lo tienen. Si es verdad que las estructuras nuevas algunas veces no alcanzan esos 50 o 100 años que exige el actual código estructural, también vemos que las reparaciones apenas consiguen elevar esa nueva vida útil más de 3 o 4 años, cuando deberíamos estar casi en 20. ¿A quiénes necesitamos y cuál es el papel de cada uno o el esfuerzo de cada uno para que realmente hagamos reparaciones que aumenten más la vida útil de estas estructuras? Obviamente, lo primero es la propiedad o el promotor, el que va a recibir esa reparación, debe verificar que todo el proceso de reparación, desde el proyecto hasta la aceptación de esta estructura, se haya realizado correctamente. Sabemos que hay muchas propiedades, como son pues el propio Estado, ¿no? Los propios ministerios tienen muchísimas estructuras y que no pueden estar en todas ellas, pero sí que es necesario empezar a poner algún personal o que consiga verificar todos estos procesos, porque algunas veces se reciben estructuras cuya reparación pues bueno, la segunda parte que he puesto, que la obra cuando la recepcionas no cumple el propósito para que fue el propósito que la motivó, disculpad. Es decir, si esta estructura tenía un problema, y siento que siempre barra para la corrosión porque es lo que controlo, pero si esta estructura tenía un problema de corrosión y la hemos reparado, necesito verificar que el propósito que la motivó, es decir, que la corrosión ha desaparecido de esta estructura tras la reparación. Y especialmente hay que poner atención a estos controles y a estos ensayos finales. Me tienes que demostrar de la manera que sea, mediante monitorización, mediante ensayos puntuales, mediante cualquier tipo de control, que esta estructura vuelve a tener una nueva vida útil lo suficientemente amplia para que haya compensado económicamente esa reparación. También el proyectista, en este caso el proyectista, que muchas veces viene de obra nueva, tiene que ser muchísimo más flexible. No se enfrenta a un papel en blanco, a una estructura nueva, sino que a pesar de haber tenido a pesar de ponernos en la mejor situación, que es un estudio muy preciso de la patología y un estudio y muchos planos y un proyecto muy bien descrito de la estructura nueva, es posible que cuando nos pongamos a reparar, cuando nos pongamos a reforzar,
descubramos nuevas patologías, descubramos nuevos eventos que nos hagan recalcular ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, es imposible debemos prever las modificaciones al proyecto durante estas obras de reparación y debemos recopilarlos en la memoria para que posteriormente se sepa las modificaciones del proyecto a qué corresponden durante las diferentes fases de ejecución de la obra. También la dirección facultativa es la clave, ¿no? Es todo el equipo técnico que va a dirigir la obra en los diferentes ámbitos y que va a ser la encargada de supervisar la correcta ejecución. Controlar los materiales, pero también, otra vez de nuevo, todo lo que es la correcta puesta en marcha. Un buen control de ejecución pues va a alertar de esos eventuales problemas y va a corroborar que la obra cumple con el propósito que la motivó. Tanto para la dirección facultativa como para los contratistas, que yo creo que son los principales agentes que trabajan directamente en la ejecución de la obra, a lo largo de toda la guía hemos intentado pues, hacer dos grandes subgrupos que tendrían un control de ejecución un poco diferenciado. Sabemos que si la obra normal abarca muchísimo, las obras de reparación, si la obra nueva, perdón, abarca muchísimo, la obra de reparación abarca muchísimo más, por lo que ya hemos comentado. Muchas veces no estamos hablando de una infraestructura, sino que estamos hablando de reparar parte de esa infraestructura. Muchas veces estamos hablando de reparar la piscina de nuestra comunidad de vecinos. Y para ello hemos intentado hacer dos subgrupos. El primero es la de obra pequeña o escasa complejidad, porque igual si es una obra grande pero es de escasa complejidad, el control de ejecución no debe ser tan exhaustivo. Y un segundo subgrupo que va a tratar estas obras medianas o grandes o con una complejidad técnica bastante considerable. A ambos subgrupos le vamos a pedir una autocertificación. Desde ARPO y desde la guía que hemos redactado, lo que queremos es que la gente se autocertifique, entendiendo como autocertificación incluir los resultados del trabajo. ¿Qué necesitamos apuntar en ese cuaderno de autocertificación? Los productos que han sido aplicados, cómo han sido aplicados, el estado de soportes, todas las técnicas utilizadas, que a priori ya sé que todo lo que comentamos y que todo lo que queremos exigir es un aumento económico de la reparación, pero que creemos que va a hacer aumentar esas vidas útiles de las estructuras reparadas. Si nosotros tenemos esa autocertificación, podemos garantizar la trabajabilidad de los trabajos ejecutados. ¿Qué significa eso? Significa que si yo llevo reparando pilas desde hace un mes y una de las pilas, la pila 8 que reparé el martes, empieza a presentar problemas de bombeo, de bombitas por los materiales, no hay buena adherencia, se desprende algún material, vaya yo a ese librito, a esa autocertificación y pueda verificar qué pasó ese día. Si ese día no se midió el estado de los soportes, la temperatura era muy alta, muy baja, no se mezclaron bien los productos. Pero algunas veces, cuando mis compañeros, gente sobre todo de las grandes empresas que venden materiales, te siguen comentando que es bastante recurrente que cuando un material A que se mezcla con un material B a partes iguales y de repente te llaman y te dicen que no les queda material A, pero que sí les queda material B, eso es porque no ha habido un correcto control de ejecución durante la obra de reparación ni porque existe una autocertificación. Ahora vamos a ver una especie de ejemplo checklist donde yo he dicho, oye, pues el A tenía que mezclar 500 gramos con el B o una garrafa del A tenía que ser media garrafa del B y eso conste todo en un libro o una guía de autocertificación. Para el caso de obras pequeñas, se ha indicado en el documento que es el propio contratista el que puede hacerse una autocertificación a sí mismo. Para las grandes y medianas empresas sí que consideramos que es imprescindible contratar a un personal externo que se encargue de ese control de la ejecución y además que tenga experiencia
en control de ejecución de obras de reparación, refuerzo y protección, no tanto en control de ejecución de obras nuevas, justamente porque unas no tienen nada que ver con la otra, sobre todo a la hora de ejecutarse. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Porque al final ya sabemos que vamos a encarecer todo el tema de reparación, todo el tema de refuerzo, pero al final lo que queremos es mejorar la seguridad. Ya os lo he comentado, si hay un problema a posteriori, con todos estos autocertificados o estos checklists, vamos a comprobar de una manera fácil de dónde proviene el fallo. A partir de aquí, ¿dónde estamos ahora, no? Un poco dónde estamos ahora con esta guía. Bueno, a través de la propia asociación, lo que están trabajando, en lo que estamos trabajando es en cursos, en documentación y en cualificación de empresas contratistas especializadas y de su personal, ¿no? De tener un personal que conozca el sector de la reparación y que sepa trabajar en este sector y cualificar a las empresas contratistas. La guía, ahora mismo, lo que pretende es ser un conjunto de ideas y pautas básicas para establecer las directrices, ¿no? Con el fin de que se haga este correcto control de ejecución. Queremos reunir a todos los que estáis implicados en esto, por eso hemos hecho este webinar tan filosófico y un poco menos técnico de lo que habitualmente se hacen los webinars en ARPO, porque queremos llegar a las personas, queremos recibir información, queremos modificar la guía, queremos completar la guía. Queremos comentarios constructivos, obviamente, para alcanzar un documento avalado por los ministerios, por las instituciones públicas de investigación como somos el Torroja, también de CEDETI y de, bueno, pues de todos los organismos implicados para que sea robusto y ayude a todo el sector a mejorar la ejecución de las obras. Este es el punto de partida. Aquí, bueno, ya os he dicho que se dirige a todo el mundo. Al final, mejor la última frase, ¿no? Cualquier agente del sector interesado en participar. Yo en la introducción de la guía quería leeros el último párrafo porque, bueno, sí que somos conscientes. Hago una pequeña introducción y, bueno, aparte de dar las gracias, y las vuelvo a dar a Luis María Ortega Basagoiti, porque sin él esto no sería posible, pues muchas gracias y, bueno, la verdad es que le echamos muchísimo de menos. Pero, bueno, el último párrafo de esta presentación entra un poco en que somos conscientes de la dificultad y del reto que supone establecer los criterios, ¿no?, de control de ejecución en obras de reparación. Somos conscientes de que casi todo el sector saldrá beneficiado, pero bueno, siempre hay una parte que sale perjudicado. Y lo que queremos es eso, un primer documento en el que podamos trabajar. Yo os he puesto también la página web donde se puede acceder solo al índice de la guía. Si queréis acceder a toda la guía, os tenéis que poner en contacto con ARPO. También os he dejado el email para que habléis con ellos, porque en un mes, mes y medio vamos a hacer un grupo de trabajo abierto para avanzar, no solo con los miembros de ARPO, sino con todos los que estéis interesados en aportar y en colaborar para hacer la guía. Así que ahí tenéis la página web para el índice, también el email para poneros en contacto con ARPO por si queréis participar. Yo también os he traído el índice. Durante este webinar hemos trabajado pues toda la primera parte, que es la parte de la filosofía, pero también indicaros que en esta primera guía ya sí que hay bastantes input de cómo hay que supervisar el proyecto, cómo se debería supervisar el proyecto, también cómo habría que hacer diferentes controles en las diferentes fases de ejecución, soportes, uso de materiales, adherencias, y también hemos esbozado un primer tema de garantías, porque sí creemos que el final de esto tiene que ser pues trabajar con las aseguradoras para garantizar
la calidad de estas reparaciones a través de los seguros. Con la página web que os he dado antes, yo creo que vais a ver mejor este índice. Yo no lo veo demasiado, pero bueno, podéis ver aquí que es la supervisión del proyecto. Aquí veis el control de ejecución en obras, donde ya se indica alguna serie de pautas y también se indica un ejemplo de checklist que debería de llevarse a cabo en cualquier control de ejecución de este tipo de obras. Aquí tenéis un código QR donde os podéis descargar también el checklist. El checklist está dividido como cualquier tipo de operación. Yo siempre digo que las estructuras es como una operación. Está dividido en todos los controles que hay que hacer antes de operar, que en nuestro caso va a ser todos los controles para saber la patología antes de ejecutar. Una segunda fase donde vamos a hacer todos los checklists durante la fase de ejecución. Los quirófanos tienen que estar limpios, los bisturís tienen que estar limpios, el personal que te opera tiene que ser cualificado sí o sí, el anestesista tiene que saber lo que pesas para ponerte la dosis óptima para que te despiertes o te despiertes un poco más tarde. Y por último, que también se nos olvida mucho, es la tercera fase, que es, bueno, vale, la has ejecutado correctamente, demuéstrame que esa estructura ahora mismo ya no tiene la patología y que vas a aumentar la vida útil, los años que me has dicho que ibas a aumentarla con esta reparación. Cuando te operan, tú luego vas al médico a los 10 días para que te diga que la operación ha sido un éxito y luego sigues con esos controles de calidad para ver que esa rodilla sigue en perfecto estado. Pues el checklist que cada uno puede adaptar a su estructura, ¿no? O a su reparación, lleva a esos tres grandes grupos que no nos podemos olvidar, porque algunas veces nos olvidamos mucho del uno y del tercero, ¿no? Del antes y del después, y nos centramos mucho en la reparación y ni tan siquiera en el correcto control de la ejecución de la misma. Por lo tanto, el futuro, yo creo que lo he ido diciendo a lo largo de toda esta presentación, es establecer protocolos para el control de ejecución de las obras, a través de herramientas, sírvase este checklist como una de las herramientas que pueda garantizar que las actuaciones llevadas a cabo están bien hechas. Y aparte de esto, el futuro también pasa por contratistas especializados, también lo he dicho, acreditados y reconocidos. El objetivo principal de ARPO y de todos los que formamos parte de la asociación es profesionalizar el sector. Lo vamos a intentar hacer. Además, aquí voy a meter algo que me han pedido que haga, y es decir, que ya están colgados en la página web de ARPO los cursos que hemos dado todos los compañeros para enseñar un poco más todas las diferentes etapas de lo que supone la ejecución de la reparación de una obra. Y con ello pues vamos a ofrecer mayor seguridad, confianza a los clientes, a los receptores de esa obra, y vamos a poder hablar de seguros sobre todo. Los que ya me conocéis, sabéis que siempre acabo con una frase para hoy y captada de una reunión de ayer que me gustó mucho: es mejor arriesgar que soñar. Así que vamos a dejar de soñar con que vamos a tener una super guía y vamos a arriesgar, y bueno, pues vamos a ofrecer esto, a ver si os gusta y sobre todo a ver si conseguimos que entre todos se contribuya bueno, pues a una guía robusta, ¿no? A un código estructural, pero en reparación.